Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Tienes una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeodocto2021.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Te esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias, Bogotá, Colombia. Bienvenidos a esta sucesión de iCaps Franja Ocular, hoy con un programa extraordinario, un programa dedicado al aprendizaje, a conocer lo que es bueno de la oftalmología, lo último, lo más hermoso, las nuevas técnicas, los nuevos conceptos, pero también lo más básico y fundamental de nuestra especialidad. iCaps es para que ustedes aprendan, para que atiendan mejor a sus pacientes, para que podamos ser mejores profesionales. Y hoy día tenemos a la doctora Mayelin García de la Facultad del Hospital Dr. Elías Santana, especialista en cirugía de retina y vitrio, quien nos tiene un caso y unos conceptos fantásticos sobre el desprendimiento de la retina. Sin más, le dejo a la doctora García. Entrevista en iCaps Franja Ocular. El día de hoy les traigo un caso clínico al que he titulado La chica en la tela de araña. Se trata de un masculino de 54 años de edad quien tiene historia de un trauma contuso de 5 años de evolución en su ojo derecho y una disminución de la agudeza visual de 3 meses de evolución. Para sus agudezas visuales tenía una agudeza visual mejor corregida de 9 pies cuentadedos en su ojo derecho, 20-20 en su ojo izquierdo, presiones intraoculares dentro de límites normales, pupila de 4 milímetros reactiva para su ojo izquierdo y con defecto pupilar a frente relativo para su ojo derecho, cámaras anteriores amplias. Se les realizó una agonioscopía debido a su historia de trauma, en la que pudimos observar como hallazgo positivo en su ojo derecho una resección angular en el cuadrante nasal. El paciente presentaba cataratas en ambos ojos, siendo la del ojo derecho más significativa y presentando una catarata con una subcapsular posterior de 4, que asumimos que es secundaria del trauma. En la evaluación del segmento posterior pudimos observar como hallazgo positivo en su ojo derecho un desprendimiento de retina total con pliegues en todo el polo posterior y 2 agujeros, uno en el meridiano de las unas y otro en el meridiano de las 5. Por lo que decidimos realizar un cerclaje escleral, facoemulsificación del cristalino, implante de lente intraocular, vitrectomía posterior y ablación de lesión coloretiniana por láser en su ojo derecho. Observamos cómo primero se debe de hacer un core vitrectomy y se debe de quitar todo el vitrio central. Luego procedemos a hacer una cromovitrectomía tiñendo con triamcinolona para poder visualizar mejor la hialoides. Observamos cómo los cristales se adhieren a la superficie retiniana, lo que nos habla de que la tenemos adherida. Teñimos con azul brillante y con un forceps de limitantes procedemos a levantar toda la hialoides. Con sumo cuidado para así no maltratar la retina. Este paso es crucial. Si dejamos hialoides residual en un desprendimiento de retina, corremos el riesgo de que la retina se nos vuelva a desprender. Luego que la llevamos hasta el nivel del ecuador, la seguimos elevando junto con el vitrector, que tiene un poquito más de fuerza de agarre, y vamos haciendo un rasurado de la base vítrea. Procedemos a realizar, a cauterizar la retina y a realizar una retinotomía para extraer los cordones subretinianos, utilizando un forceps cerrado. Vemos que en la extracción tenemos que alar el cordón, ir a buscar el cordón subretiniano y hacer movimientos pendulares para poder separarlo de la retina sin romperla. Observamos el punto donde todos los cordones se unen y procedemos a retirarlo con sumo cuidado, observando los puntos de anclaje en la retina para evitar que la misma se desgarre.
Nos auxiliamos de la luz para hacer un pivote y así poder extraer todos los cordones subretinianos en un solo tiempo. Una vez extraídos los cordones, entonces procedemos a eliminarlos con el vitrector. Verificamos que no quede ningún remanente de cordón subretiniano en la retina. Colocamos perfluoro de calino y perfluoro de carbono pesado para aplanar nuestra retina y vemos con la facilidad que la misma se relaja debido a que extrajimos todas las fuentes de anclajes. Continuamos con lo que es el rasurado de la base del vítreo, ahora bajo indentación, para luego irnos a un intercambio BCS-aire. Secamos bien la retina, la adherimos por completo. Sellamos con láser todos los agujeros. Y culminamos la cirugía dejando silicón como tamponador. Un mes después de la cirugía podemos observar que las agudezas visuales se han mantenido estables, las presiones se han mantenido estables, se eliminó el defecto pupilar aferente relativo en su ojo derecho, la retina se ve sumamente adherida con las cicatrices de láser y la presencia del silicón. Aquí podemos observar una retinografía donde vemos cómo se encuentra la retina adherida y las huellas de láser cicatrizadas, y su ojo izquierdo sin ningún tipo de alteraciones. Muchas gracias. Doctora García, ¿qué caso más complicado? Me imagino la edición. Y voy a empezar con las siguientes preguntas. ¿Cómo grabaste esas imágenes tan hermosas? ¿Qué equipo usaste? ¿Por qué no me salen a mí así? En el Hospital Elías Santana tenemos la tecnología del microscopio 3D, el Ingenuity, el cual nos permite tener esas maravillosas imágenes de altísima calidad, nos permite magnificar la imagen, tener bastante zoom y ver detalles de la retina que con un microscopio convencional no lograríamos. Pero lo mejor de este sistema no es tanto para el cirujano, sino el momento de la enseñanza, porque todo el que está alrededor, con el simple hecho de colocarse unos lentes 3D, puede ver la cirugía tal cual le está viendo el cirujano, lo que nos ha facilitado bastante la enseñanza en nuestro hospital. Entonces, déjame ver. Dentro de las decisiones que hay en el abordaje de un desprendimiento de retina, yo conozco una serie de pasos que damos mentalmente. Primero, el ojo es fáquico, es afáquico. El ojo tiene lente intraocular, no tiene lente intraocular. Tenemos cirugía previa o no cirugía previa. Dime cómo procedes tú misma a evaluar este tipo de casos hasta llegar al tema del PVR. Doctor, todo depende, como usted bien ha dicho, de cómo sea la cirugía. Voy a hablar de este caso en particular, que es el que estamos presentando, donde desde la consulta nos dimos cuenta que ya era un desprendimiento de retina complicado porque tenía PVR con cordones subretinianos, lo que hacía el caso un poquito más retador. Procedemos, entonces, ya el paciente tenía cataratas, lo que nos obliga a retirar el cristalino, primero para tener una mejor visualización del polo posterior y de la retina, y segundo porque ya lo amerita debido a su presencia de sus cataratas. Siempre que tenemos desprendimiento de retinas complicados, se recomienda colocar un cerclaje escleral. ¿Por qué? Porque el cerclaje escleral nos va a ayudar a aliviar las tracciones anteriores y a poder soltar un poquito de esas tracciones y lograr que la retina se mantenga adherida con más tiempo. Y hay muchísimos estudios que hablan de que una cirugía combinada de cerclaje escleral y vitrectomía tiene mayor éxito anatómico que una que se haga una sola de las dos técnicas por separados. Y este caso lo ameritaba. Entonces, al momento de entrar, siempre me gusta hacer cromovitrectomía, me gusta teñir y asegurarme en dónde se encuentran mis hialoides,
porque es crucial al momento de realizar un desprendimiento de retina. Primero entramos, realizamos la vitrectomía. Después que terminamos de retirar todo el vitrio cortical, procedemos a teñir. Identificamos el nivel de nuestra hialoides, la levantamos hacia anterior al ecuador, o en casos de pacientes que tienen cerclaje escleral, hasta anterior al nivel del cerclaje escleral. Una vez logramos esto, manejamos lo que son el PVR, el PVR, que tenga, ya si es cordones subretinianos, pues retirar los cordones subretinianos, si son pliegues en estrella, retirar los pliegues en estrella. Luego de esto, entonces, cuando vemos que toda la retina está relajada, procedemos a irnos a aire para adherir la retina al EPR y proceder a dar láser. Una vez hacemos esto, decidimos el tamponador. Al ojo siempre hay que dejarle algo. Y podemos elegir entre un gas o entre un silicón. Prefiero el aceite de silicón por ser un tamponador de largo tiempo en cirugías complicadas y que me tomen más de 2 horas. Si la cirugía es sencilla y yo la hago en 1 hora, 20 minutos, le dejo gas. Todo depende ya de cómo haya sido y cómo haya transcurrido la cirugía al momento de elegir el tamponador. Te pregunto ahora el tema ya del paciente íntegro, es decir, cuando recomienda una operación tiene que pensar en el ojo, en el otro ojo. Y en este caso en particular, que la mácula ya está desprendida, ¿cómo modifica eso tu consentimiento y la información que le das al paciente y cómo ajustas las expectativas? El paciente debe de ir consciente de que la cirugía de retina, una vez la mácula se haya desprendido y haya pasado más de 72 horas de la mácula desprendida, el objetivo de la cirugía es preservar la visión que el paciente tiene en ese momento y preservar el globo ocular. En algunos casos, los pacientes logran ganar visión, pero hay que pintarles todos los escenarios a los pacientes para que ellos decidan si quieren o no realizarse el procedimiento. Siempre les explico a los pacientes que así como yo ven en las películas que cuando a una persona le amputan un miembro, una mano, un brazo, tienen que ir corriendo a pegárselo porque si no se daña, lo mismo sucede con la retina. Una vez la retina está desprendida, mientras más rápido la misma se adhiera a su lecho, mejor pronóstico va a tener el paciente. Mientras más tiempo dure esa retina desprendida, pues peor pronóstico tiene el paciente. Y eso modifica mucho la historia para que el paciente esté consciente de los resultados visuales que va a aspirar luego de su cirugía. Excelente. Mayelin es un caso espectacular, muy difícil. Habla de la alta tecnología que hoy día tenemos a la mano y uno no puede menospreciar lo que esto significa porque uno piensa que el tener un equipo Constellation, con un Ingenuity, con un endoláser, acceso a perfluorocarbono y también a aceites de silicona, el costo de estas operaciones es altísimo. Y por eso es que es tan importante cuando embarcamos en uno de estos procedimientos, no solamente explicarle bien al paciente lo que ha de ser su expectativa, porque hay veces que los pacientes creen que una cirugía de retina es una cirugía del ojo, igual que una de catarata o de pterigium, ¿no? Y no asimila o a veces niega la realidad y la gravedad de lo que es su situación. Gracias, excelente, gran caso. Sé que has estado muy atareado hoy con un desprendimiento y nos despedimos de ti y te invitamos a la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Mi nombre es Joaquín Sosa, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana, y es un honor para mí darles la bienvenida a nuestro foro de residentes. Antes de iniciar la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer a la doctora Mayelin García por su brillante presentación de un caso de retina in vitro complejo y al doctor Valle por sus excelentes intervenciones. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Fausto Fernández, residente de segundo año del hospital, quien estará compartiendo el tema de evaluación del segmento posterior, la evaluación tanto con el oftalmoscopio indirecto y el examen del polo posterior en lámpara de hendidura. Adelante, doctor Fernández. Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su presentación. Como bien dijo, mi nombre es Fausto Fernández, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana, y el día de hoy tengo el placer de presentarles un poco acerca de lo que sería el examen del segmento posterior. Primero, conociendo un poco sobre el término de fondo de ojo, este designa a la superficie interna de la parte posterior del globo ocular. Las estructuras del fondo de ojo son el nervio óptico, la retina,
el epitelio pigmentado de la retina, la coroides y la esclerótica. El área denominada polo posterior es una zona mal definida que incluye la papila óptica y la mácula. Para estimar distancias y medir el tamaño de lesiones durante la oftalmoscopía, podemos utilizar como referencia lo que es la papila óptica, que tiene un diámetro aproximadamente de 1,5 milímetros. Para esta evaluación debemos de tener las pupilas del paciente bien dilatadas y para esto se prefiere lo que sería combinar un fármaco simpático mimético como la fenilefrina con un parasimpático lítico como la tropicamida. Esto por su efecto rápido y de corta duración. De manera didáctica vamos a ir tratando esta presentación, primero hablando un poco sobre las técnicas de exploración del fondo de ojo, para luego pasar a la evaluación del nervio óptico, la evaluación de la retina y ya por último hablaremos un poco sobre el dibujo del fondo de ojo. En cuanto a las técnicas de exploración del fondo de ojo, se disponen de distintos instrumentos que nos permiten evaluar lo que sería el segmento posterior. Dentro de estos, podemos auxiliarnos de la oftalmoscopía indirecta y los distintos lentes magnificadores, así también como la lámpara de hendidura. Vamos a ver que hablando un poco sobre la oftalmoscopía indirecta, esta permite visualizar estereoscópicamente un campo amplio de unos 40 a 50 grados, explorar la retina periférica y penetrar a través de medios turbios. El instrumento también puede usarse como una lupa de aumento y obtener una imagen real no invertida. Esto si el examinador se coloca aproximadamente a unos 30 centímetros y enfoca la lente condensadora sobre el segmento anterior. Eso es importante y muy útil a la hora de evaluar un paciente, sobre todo pediátrico, que no sea tan cooperador. Los oculares, ya a la hora de realizar la misma, deben de colocarse lo más cerca posible de los ojos del examinador, perpendiculares al plano pupilar, sin tocar el puente nasal. Tenemos una bisagra que eso nos permite al examinador ajustar lo que es el ángulo de la carcasa de iluminación y separarlo o alejarlo de la cara. La posición correcta consiste en dejar la carcasa con una leve inclinación pantoscópica. En la exploración general del segmento posterior, mediante la oftalmoscopía indirecta, solemos utilizar lentes de unas 20 dioptrías. Las lentes asféricas de 30 a 28 dioptrías tienen menor ampliación, pero a veces se prefieren porque estas ofrecen un mayor campo o un campo más amplio de visualización. La oftalmoscopía o la exploración oftalmoscópica se lleva a cabo a una longitud de un brazo, normalmente unos 40 a 50 centímetros, entre el casco del examinador y el ojo del paciente. Como pueden ver en el video, esa luz que emite el oftalmoscopio indirecto posee diversos tamaños, esto dependiendo básicamente del tamaño de la pupila, siendo dentro de pequeño, mediano y ya un tamaño de iluminación más grande. Así también consta de diversos filtros. Tenemos una luz blanca, tenemos el filtro verde, básicamente útil para evaluar la mácula, vasos sanguíneos, fibras nerviosas, así también como un filtro azul que nos permite ver lesiones ya que se tiñen con fluoresceína. La secuencia de exploración, tenemos que ajustar el casco, ajustar nuestros oculares, ajustar el haz de luz y, claro está, la selección del lente. Debemos de asegurarnos, como dije en un inicio, de que las pupilas del paciente estén bien dilatadas y les pedimos al paciente que mantenga los ojos abiertos. Avisar al paciente de lo que se le espera, explicándole que vamos a utilizar una luz muy brillante, pero que no es perjudicial, enfocando primero la luz de este oftalmoscopio en el ojo del paciente para así obtener el reflejo rojo y detectar cualquier alteración del segmento anterior o los medios. Se evalúa el ojo derecho primero por convenio, se puede hacer en el orden que el examinador prefiera. Al explorar el fondo periférico, el examinador debe de cambiar de posición para ver a través de la pupila ya de manera inclinada. Puntos que tenemos que resaltar acá es que el lado más convexo de la lente va hacia nosotros. Usualmente estos lentes poseen un anillo blanco y ese va en dirección hacia lo que sería el paciente. Un lente de 20 dioptrías se utiliza a una distancia aproximadamente de 6 centímetros. Muchas veces a la hora de realizar la oftalmoscopía tenemos unos reflejos luminosos que pueden distorsionar la imagen y para esto lo que debemos de jugar es con la lente, inclinarla y de esta manera entonces evitar estos mismos.
cambiamos el campo de visión moviendo la cabeza y la lente, esto a lo largo de un eje fijo, y tener en cuenta que la imagen que nos va a brindar esta evaluación es una imagen invertida horizontal y verticalmente. Y en cuanto al intentar cuando visualizar la periferia retiniana, aún en condiciones de dilatación máxima, o con el desplazamiento del ojo del paciente en posiciones de la mirada extrema. Las indicaciones específicas para estas son miodesopsias, fotopsias, baja visual, antecedente de trauma ocular, miopía, degeneraciones vitroretinianas, ROP o alguna lesión predisponente a un desprendimiento de retina. El objetivo con esta es acercar las estructuras periféricas del segmento posterior al campo de visión del explorador. Básicamente, con el paciente bien dilatado, se coloca la punta del indentador a nivel del pliegue palpebral superior, con la curva del depresor siguiendo la curvatura del ojo. Le pedimos al paciente, como van a ver en el video, que dirija la mirada hacia arriba o hacia donde se encuentra el indentador. Colocamos el indentador entre unas 7 milímetros, hora cerrada, unas 14 milímetros del ecuador, del limbo, y se realiza la depresión aplicando una fuerza gentil sobre la superficie ocular. Se deberá de observar la zona de elevación posterior y ya luego desplazar este indentador lateralmente hasta cubrir los 360 grados de la retina periférica. En cuanto a la fondoscopía por lámpara de hendidura, se provee una imagen estereoscópica y ampliada que nos permite examinar muy bien la papila óptica y el polo posterior. Las lentes más usadas son las de 90, de 78, pero hay otras lentes también de potencias de más 60 hasta unas más 32 dioptrías. Casi todas las lentes condensadoras utilizadas con la lámpara de hendidura son asféricas doble, por lo que no importa qué lado de mira hacia el paciente. La intensoscopía indirecta, eso debemos de saberlo y comunicárselo al paciente, porque la duración del examen en estos casos no debe de exceder minutos por ojo para evitar de esta manera la fototoxicidad en ellos. Los que nos proveen esta fundoscopía por la lámpara de hendidura es una imagen estereoscópica magnificada en la cual, y es siendo muy útil, podemos usar tipos de lentes de contacto. En este caso tenemos la lente 3 espejos de Goldman. Cada espejo presenta diferente inclinación. A unos 59 grados nos permite ver y evaluar la retina periférica. A unos 67 grados el fondo ecuatorial. Y aquella que está inclinada a unos 73 grados el polo posterior. Este es un cuadro que lo que quería dejarles dicho es la diferencia entre la ampliación y el uso principal. Por ejemplo, en la biomicroscopía indirecta, con lámpara de hendidura, con un lente de 90, tiene una ampliación de 7,5 aumentos y un campo de visión de unos 40 grados. El uso principal en esto es la observación del polo posterior. Ya con una oftalmoscopía indirecta con un lente de 20, tenemos una ampliación de 3 aumentos con un campo de visión de 45 grados y su uso principal es la exploración rutinaria del fondo de ojo. Ya en cuanto a la evaluación del nervio óptico, debemos de tener en cuenta y vamos a decir tener una imagen de lo que es un nervio óptico fisiológico para entonces ver las distintas alteraciones que podemos presentar en el mismo. La papila óptica se describe según su color, cómo se encuentran sus bordes, la morfología. Tenemos que tener en cuenta la excavación de la papila y la distribución de los vasos. Tiene un diámetro aproximadamente vertical de 1,75 milímetros y horizontal de 1,5 milímetros. Y es que, por ejemplo, hay una serie de características de un nervio glaucomatoso, por ejemplo, que eso lo vemos en el día a día, en la consulta acá en el hospital, y son muchos los signos, son muchas las características propias de este nervio. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, nasalización de los vasos, atrofia peripapilar, excavaciones profundas, así también como lámina acribosa visible, palidez en el nervio óptico, hemorragias en astillas, elongación vertical y asimetría en lo que sería la relación copadisco entre un nervio óptico y otro.
¿Qué debemos de tomar en cuenta en la hora de documentar el nervio óptico? El tamaño y forma de la cabeza del nervio óptico, el tamaño y forma de la copa del nervio, el adelgazamiento del anillo neuroretiniano en el polo vertical, si hay alguna hemorragia en el disco, la posición de los vasos sanguíneos, atrofia peripapilar, algún defecto en las capas de fibras nerviosas o tortuosidad en esos vasos retinianos. En cuanto a la evaluación de la retina, aquí podemos ver una retina vamos a decirle, un wide angle de una retina que podemos ver ya las áreas de periferia de la misma. Entonces, a la hora de nosotros describir y evaluar una retina, nosotros debemos de ver, lo primero es cómo se encuentran los medios. En este caso, en esa imagen, vemos que estamos viendo el fondo de ojo de un ojo derecho a través de medios claros, a diferencia de lo que veríamos, por ejemplo, en este caso, un hemovitrio grado 4, en el cual no podemos distinguir los detalles propios de la retina. Vemos también cuál es el nervio óptico, todo lo que vimos ya anteriormente, la salida de esos vasos y cómo es ese trayecto de los mismos. Si hay alguna tortuosidad, por ejemplo, como en el caso que vemos en la imagen, o si su salida y su trayecto no presentan ninguna alteración per se. Así también cómo se encuentra la mácula, el brillo foveal normal y cómo se encuentra la periferia de la retina. En esta imagen vemos la cabeza del nervio óptico, un fondo de ojo de un ojo izquierdo, en el cual podemos ver el nervio óptico, podemos ver las arteriolas de color rojo, las pénulas de color azul, y ya lo que sería el área macular y la fovea con la flecha verde. Y es que a partir de estas imágenes y viendo la normalidad, podemos ver entonces diversas alteraciones en este fondo de ojo. Por ejemplo, en la primera imagen, en el fondo de ojo derecho, vemos esa pigmentación o esa coloración rojiza con pigmentación interna, característica de un agujero macular. O podemos ver en la imagen a su derecha ese depósito, esas drusas maculares, que no son más que residuos celulares que aparecen en la mácula o a nivel periférico. Estos residuos no son eliminados mediante la circulación sanguínea y por ende se van acumulando entre el epitelio pigmentado de la retina y la membrana de Bruch. Entonces, básicamente lo que queremos ver es, a partir de la normalidad, qué alteraciones o qué hallazgos podemos encontrar a través de la fundoscopía. También, ya en cuanto a lo del nervio óptico, vemos una excavación profunda, lámina nerviosa visible, vemos las nasas vasos, y en cuanto de la periferia, por ejemplo, un desprendimiento de retina asociado a un horseshoe third. También tenemos que tener en cuenta lo que serían lesiones predisponentes a la hora de nosotros evaluar un fondo de ojo predisponente a un desprendimiento de retina, como blancos sin presiones, una retinosquisis degenerativa, Snell tract lattice degeneration. Entonces, básicamente, todas estas alteraciones o características que no son fisiológicas de la retina, debemos de representar en lo que sería el dibujo del fondo de ojo. El dibujo del fondo de ojo es importante para la documentación de cualquier patología retiniana y nos ayuda a comparar los cambios en los distintos follow-ups, sobre todo nosotros que estamos en una escuela de residencia en la cual muchas veces los pacientes son vistos por distintos médicos. El médico que le está dando seguimiento y continúa dándole seguimiento puede ver cómo se encontraba anteriormente y cómo se encontraba ya a la hora en que él está iniciando su uso. Entonces, los dibujos del fondo de ojo se realizan con esta cartilla estándar, que es la Amsler chart. Vemos que tiene 3 anillos concéntricos. El primero es la unión de la pars plana con la pars plicata, seguido por lo que sería la hora serrata y ya por último el ecuador. Y tiene unos números romanos de 1 a 12. Esto es importante para designar la localización y la extensión de la lesión en horas de reloj. La mácula se dibuja centralmente y la cabeza del nervio óptico se localiza nasal a la mácula. Tenemos una serie de códigos de colores. Dentro de estos tenemos el código rojo. Esto da alguna retiniana, intrarretiniana. Esto nos da un fondo de ojo rojo de una retina adherida. Dibujamos con eso también las arteriolas retinianas, alguna neovascularización, un tumor vascular, hemorragias subhialoideas o también edema macular. En cuanto al código azul, ya esto nos hablaría de una retina desprendida.
las vénulas retinianas, también a la hora de dibujar, por ejemplo, un agujero macular, tiene la porción interna roja y delimitada por una línea azul, y así también como áreas delgadas de la retina. En cuanto al código verde, esto nos habla de alguna opacidad en el medio, hemorragia vítrea, membranas vítreas, anillo hialoideo, algún cuerpo extraño intraocular o también hallazgos como la hialosis asteroidea. Ya en cuanto al código marrón, tejido uveal, algún pigmento en una retina desprendida, un desprendimiento del epitelio pigmentado, algunos desprendimientos coroideos y también un outline de lo que sería un estafiloma posterior. En cuanto al código amarillo, esto nos hablaría de algún exudado intrarretiniano, depósito de epitelio pigmentado de la retina, un edema retiniano post-crío, drusas también. Y ya por último, lo que sería el código negro, que esto nos hablaría de alguna hiperpigmentación como resultado de un tratamiento láser, vasos esclerosados y también pigmento en una retina desprendida. Siento que en cuanto a la evaluación del segmento posterior, eso es sumamente importante, saber hacerlo y realizarlo e interpretarlo, porque nosotros en el día a día vemos una serie de patologías que la diagnosticamos nosotros en primera instancia. O sea, el paciente te llega sin saber que tiene, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, algún problema falsémico, y nosotros somos quienes a través del fondo de ojo podemos ver datos iniciales o cambios iniciales en la misma fundoscopía, y podemos entonces referir a este paciente a algún especialista ya que lleve el control sistémico de la enfermedad. Eso ha sido todo por la tarde de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias. Doctor Fernández, excelente. No quiero que me quites esa imagen. Quisiera tocar varios puntos que son fundamentales porque hoy ha sido un día muy excepcional, ya que vamos desde lo más sencillo y lo más básico, que es el examen del fondo ocular, a una cirugía de las más complejas, que es una proliferación vitreoretiniana con desprendimiento de retina. Entonces, en lo más básico, y yo quiero llevarlo a lo más práctico, ¿cuándo aconseja usted que un paciente se deba realizar un examen completo del fondo ocular con las pupilas dilatadas? ¿Con qué frecuencia y cómo cambiaría esa frecuencia si encuentra alguna patología? Bueno, el examen del fondo ocular bajo dilatación se debe de realizar si no hay alguna alteración per se anual, por lo menos una vez al año. Ya han dado en casos en los cuales tiene alguna lesión predisponente, por ejemplo, el follow-up de un paciente con una miopía patológica, una miopía magna, que tiene lesiones predisponentes a un desprendimiento de retina, le damos un seguimiento más cercano, pudiendo ser de 6 meses o incluso menos, dependiendo si el paciente presenta no signos propios que nos llamen la atención, como dijimos en la presentación al inicio. Luego viene el tema de que hay cosas que el paciente percibe y le dice al médico: estoy viendo luces, estoy viendo flotadores, mosquitas volando, pero hay veces que el paciente no percibe nada, sobre todo en el caso de los niños o quizás el adulto que tiene un tumor. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando el paciente se queja de fotopsias, disfotopsias y flotadores que usted tiene? ¿Cuándo hacerlo? ¿Debe de ir acompañado o no de depresión escleral? ¿Y cuándo vuelve a verlo de nuevo? Claro. Ya a la hora de que un paciente presente fotopsias, miodesopsias o algún hallazgo, alguna molestia ocular, aún sea que el paciente, como dije en un inicio, por ejemplo, estos pacientes con miopía patológica, que los citamos cada 6 meses, si el paciente te llega a los 3 meses presentando lo mismo, debemos de hacer un examen bajo dilatación y utilizando, como dijimos en un inicio, indentación para ver alguna lesión ya a nivel de la periferia que pudiese estar causando estos síntomas en el paciente. Claro, debe de ir acompañado siempre de un familiar. Decía el doctor Anderson que habían varias cosas, 4 o 5 cosas que
motivan a que el examen oftalmológico sea completo porque el paciente no se da cuenta de ello. Y entre ellas estaban el glaucoma, la ambliopía, el desgarro en la retina periférica, el tener un tumor intraocular. Y hay veces que hay lesiones en la retina periférica que el paciente no se percata que las puede, porque la mayoría de las otras dan síntomas, ¿no? Es decir, cuando empiezas a ver doble, tú sabes que algo está ocurriendo o en el cristalino o en el balance muscular. Entonces, el tomar la historia tiene que ser algo fundamental. Y vamos a decir que ya estás convencido por la historia de que hay un desprendimiento de retina. ¿Cómo realiza el examen oftalmoscópico? ¿Lo hace sentado? ¿Lo hace acostado? ¿Le da la vuelta? ¿Cuándo recomienda usted que se haga la depresión escleral? Bueno, a la hora de ya nosotros saber que estamos ante un desprendimiento de retina, lo ideal es acostar al paciente y recordar que podemos movernos alrededor del mismo buscando esas lesiones en la periferia y bajo indentación escleral. O sea que lo ideal sería el paciente acostado buscando, moviéndonos bajo un mismo eje entre la cabeza y el lente condensador y auxiliarnos entonces de ese depresor escleral para acercar esa periferia hacia el eje visual. De esta manera también muchas veces con el lente de más 20, por ejemplo, hay una distorsión de la imagen en la periferia propio del lente, que es lo que estamos tratando de evitar para así ver alguna alteración con la indentación. O sea, acercar esa periferia, llevar al eje visual del examinador y poder evaluar de una manera más completa al paciente. Nosotros teníamos al doctor Steve Perry que venía anualmente a dar las clases de oftalmoscopía indirecta y él siempre recalcaba que la gran revolución en la cirugía de retina y en la oftalmoscopía fue la contribución del doctor Charles Skeppens del oftalmoscopio indirecto, ¿no? Entonces decía él que el aprender a usar el oftalmoscopio era fundamental en la residencia y obligaba a que los residentes se dilataran una pupila. Entonces, un residente le hacía examen al otro y luego se sometía ese también al examen por su colega, que es lo que yo creo que debieran hacer para aprender y entender lo que siente el paciente cuando le pegan esa luz tan intensa en los ojos y que además cuando aprendan la sensibilidad que tiene el ojo a la depresión escleral, porque uno lo percibe mejor cuando se lo han hecho precisamente a uno mismo. Entonces, ¿cómo cambia esto con los niños? ¿Qué recomiendas en el caso de la oftalmología pediátrica y la oftalmoscopía? Y en cuanto a los niños, nosotros debemos, el niño llega muchas veces a nuestra consulta un poco asustado y básicamente no tan cooperador como que quisiéramos. En la examinación de un niño, usualmente la intensidad de la luz, lo que usualmente nosotros hacemos acá es ponerle un poco menos intensa. Muchas veces, en vez de utilizar la luz amarilla, utilizamos la luz verde, aunque hay detalles que no se pueden ver con la luz verde, que sí se ven con la luz amarilla, pero sí nos permite, por lo menos, en caso de un síntoma que la madre refiera del niño, nosotros podemos por lo menos evaluar y tener una idea de lo que hay en ese fondo de ojo. Pero la menor exposición posible, no tocarlo, o sea, a la hora de nosotros colocar nuestro lente de 20, tratar de hacerlo sin tocar al niño para que no se asuste y tratar, como dije, de tener una intensidad de la luz un poco más tenue, vamos a decir, para que el paciente pueda colaborar un poco más. Hay un concepto poco conocido y es que tiene que ver con la lente de 28 dioptrías. La lente, en comparación a la de 20 dioptrías, la lente de 28 dioptrías te da un campo más amplio de la retina. Es excelente cuando tienes una burbuja de gas en el ojo. Sin embargo, te minifica todo. Todo se ve más pequeño, por lo cual la resolución, sobre todo cuando estás buscando desgarros en la retina periférica, disminuye. Pero también el de 28 te sirve, como bien mencionaste, cuando la pupila es más pequeña, porque puedes pasar a través de una pupila pequeña cuando el de 20 dioptrías quizás no te lo permite. Y en los niños, como queremos ver la periferia, que es donde está la ROP, el lente de elección ha de ser el lente de 28 dioptrías, con depresión escleral. Y ahí viene el tema de que la búsqueda de la ROP hoy día la hacemos en la unidad de cuidados de recién nacidos
antes de darle de alta al niño, porque sabemos de la gravedad de la condición. Luego, cuando has tenido una separación del vítreo posterior y has hecho compulsivamente depresión escleral a 360 grados, ¿cuándo citas de nuevo al paciente para repetir la oftalmoscopía? Bueno, lo citamos luego de un DBP. Debemos de citar al paciente por lo menos en 3 meses aproximadamente. O sea, la academia recomienda, bueno, porque a veces en el caso de los DBP pasa que no se ha separado por completo cuando primero recibes el paciente, y cuando se completa la DBP a veces ocurre un desgarro y recomiendan que a las 6 semanas se repita el procedimiento con pupilas dilatadas. Entonces, por último, ya los pacientes dicen, doctor, ¿y no tendrá algo que me ponga la pupila más pequeña después de esta dilatación? Yo no veo de cerca, las luces me molestan y tengo que manejar para ir a mi casa. ¿Qué usted le recomienda? No, básicamente al paciente se le dice la duración que tiene la gota. No se le recomienda colocar ninguna gota que le haga contracción de la misma, sino que ya al cabo de unos 30, 40 minutos, ya cuando pase el efecto de la gota, vuelve todo a la normalidad. O sea, que el paciente durante ese tiempo, que se tranquilice un poco, que sí, tiene que venir acompañado, como dijimos, sobre todo aquellos que van a manejar, pero no se recomienda la colocación de una gota para es así, porque el efecto de la pilocarpina, además de que es doloroso, puede precipitar un ataque agudo de glaucoma, ya que tienes vectores de la pilocarpina que estrechan la pupila y jalan la pupila hacia atrás, y de pronto pones la tropicamida o el ciclopentolato. Y aquí hay algo que tienes que aclarar, y es que en los niños, ojo con las concentraciones de gotas y de repetir gotas, porque tienen, por la dosificación y el peso de las criaturas, un efecto devastador que hasta puede causarle la muerte, pues en los casos con atropina o repitiendo gotas de ciclopentolato, ¿no? Así que hay que ser muy precavido, y con la neocinefrina, que pudiéramos bien usarla al 10% en los adultos, en los niños no debe ser por encima del 2.5%, precisamente por los efectos secundarios. Bueno, doctor, felicidades, gracias. Muy completa su presentación. Queremos que nos prepare más cosas en esto de retina, que ya veo que le gusta mucho. Que tenga un buen día. Igual. Pues así nos despedimos de ustedes en este programa de ICAPS Franja Ocular. Como han visto aquí, las enseñanzas son generosas. Queremos que el que está escuchando este programa aprenda y lleve esas destrezas a su consulta, y también le sirva para el beneficio de sus pacientes. Franja Ocular cada vez crece más. Esto se está convirtiendo en una enciclopedia de información. Vemos la colaboración de nuestra facultad y nuestros residentes, y les invitamos a la semana que viene a nuestro próximo programa de Franja Ocular. Con ustedes, el doctor Juan Valle se despide. Muchas gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.